De verdad que es lamentable lo que está pasando. El daño no es hoy, nuestra campaña de hoy, el daño es en el corto plazo y los empleos se van a seguir perdiendo. Y de pequeños y medianos empresarios vamos a hablar ahora. Estamos conectados con Daniel Hermosa. Él es director de MIPES Unidas del Perú y sobre esto precisamente quiere hablar. Daniel, muy buenos días. Gracias por atendernos. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí, pues, bueno, preocupado. Primero, lamentar la pérdida de vidas humanas en medio de este conflicto innecesario, ¿cierto? Como tú bien señalas, el derecho a la protesta es un derecho de todos, pero no en estas condiciones que hacen daño a la vida, daño a las propiedades, daño a la economía y sobre todo, pues, en el sector de la micro y pequeña empresa afectadísimos porque de verdad ya se perdió la campaña navideña. Ya se perdió, ¿no es cierto? Ya, porque los primeros días de la primera quincena de diciembre es la clave. Ahí es donde se mueven los productos, donde no se hacen los No negocios. han llegado a su destino, Nicolás, no han llegado a su destino insumos para los acabados de muchos productos manufacturados, Exitosa. ¿cierto? Y tampoco han llegado los productos terminados Claro. que tenían que haber llegado para ser distribuidos en las provincias y en los distritos, tanto de nuestra serranía como de la selva. No han podido desplazarse, entonces las pérdidas son incalculables. Y por supuesto, ¿no? Muchos señalan, oye, pero se lamentan por la pérdida de dinero cuando deberían lamentarse por la pérdida de vida. Lamentamos la pérdida de vida. Yo creo que nadie quiere que suceda eso, pero realmente, ¿quiénes son los que están incentivando que estos grupos de personas, de peruanos, salgan a protestar de esa manera, destruyendo bien público y privado? La verdad es que nosotros todavía no lo entendemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lamentablemente, Nicolás, hay personas que salen a avalar con esa tibieza, bueno, con la que acabamos de escuchar a la ex congresista, ¿no? Relativizando todo, cuando realmente aquí, ¿no? Lo que tiene que hacerse es poner las cosas en su lugar y que el Estado se defienda, porque realmente nosotros pagamos nuestros impuestos para que el Estado haga su trabajo y este es el momento de hacerlo. No, claro, por ejemplo, ayer en el caso de Ayacucho, donde lamentablemente las protestas se habían iniciado de una manera pacífica y de repente empezó gente que tratando de tomar el aeropuerto o quemaron la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, una de las principales tragedias del Perú es la corrupción y la Fiscalía que está en guerra contra la corrupción le queman el local. ¿Te imaginas los archivos que se han perdido, los procedimientos que no van a poder avanzar y los casos que tal vez queden hasta impunes por la pérdida de documentación que puede ser clave? O sea, no estamos hablando solo del daño económico, sino el daño que se produce, por ejemplo, al quemar una institución como esta, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción. Pero hay que ver, pero ¿cuál es el mensaje ahí? ¿Quién en este momento está juzgado y procesado? ¿Quién es el que está en este momento en esa situación? ¿No es el señor Castillo? Sí. Es obvio que este es un mensaje a los operadores de justicia, es un mensaje a la Fiscalía, un mensaje al Poder Judicial, porque no es casualidad pues que esté sucediendo esta situación en estos instituciones del Estado. Ahora, Daniel, está claro que acá tiene que haber una salida donde parte de ella es aislar, ¿no es cierto?, identificar, capturar y meter en la cárcel a los vándalos, a los que están dañando la economía, en los que están tratando de aprovechar estas protestas para hacer todas sus fechorías. Pero esto tiene que ir de la mano con una solución dialogada con respecto al tema del adelanto de elecciones. O sea, y al final nos hemos visto envueltos todos, ¿no es cierto? Todos estamos discutiendo ahora de política y de cómo salimos de este entrampamiento espantoso en el que estamos, ¿no? Mira, yo no entiendo, permíteme terminar, yo no entiendo, por ejemplo, ¿por qué no se convoca el acuerdo nacional? ¿Por qué no les dan a usted voz ahí para que ustedes sean oídos sobre cómo salir de esta situación? En eso coincido contigo. El acuerdo nacional puede ser una herramienta interesante, pero post-conflicto, ¿cierto? Porque en este momento todos están mirando el tema del adelanto de elecciones. Pero ojo, Nicolás, hay que ceder, sí. Yo creo que sí es necesario un adelanto de elecciones, pero no vaya a ser que después digan, no, ahora queremos que liberen a Castillo, siguen siendo lo mismo. Ahora queremos que lo restituyan, ahora queremos la Asamblea Constituyente. O sea, realmente tampoco podemos ser tan flexibles, ¿cierto? Y demostrar debilidad ante una movilización de este tipo, que si bien es cierto cuesta vidas y están destruyendo parte de la infraestructura pública y privada, tampoco podemos ser tan, no sé, tan condescendientes, porque si no van a seguir los pedidos.
Y además el mensaje a futuro es, si quieres que te den algo, tienes que quemar cosas, y eso me parece incorrecto, ¿cierto? No se debe negociar de ninguna manera, es mi opinión personal, y creo que de muchos peruanos, negociar con la violencia. Tú con la violencia no puedes ni debes negociar. El mensaje es totalmente negativo, el perjuicio es inconmensurable. El próximo año, para entrar en la materia por la cual nos has invitado, Nicolás, el próximo año se vence el Reactiva, ¿cierto? Entonces va a haber miles de empresas que van a entrar en quiebra, y también violencia es quedarse sin empleo, también violencia es morirse de hambre, pero no por culpa nuestra, sino por culpa de estas posiciones ultristas. Ahora, tú puedes Daniel, ¿tú puedes cuantificar la pérdida que se ha tenido en estos días? Mira, nosotros hemos ya hace una semana lanzado una cifra preliminar a partir de la encuesta que hemos hecho con los dirigentes en todo el Perú, y hemos calculado entre 2.000 y 2.600. Pero resulta que ya otras instituciones, el Instituto Peruano de Economía, la Cámara de Comercio de Lima y el mismo ministro de Economía están sumando más a esta cifra. Nicolás, hemos perdido la campaña navideña, no solamente por el bloqueo, sino por el temor de la población, que no quiere pues gastar dinero en comprar un pantalón, una chompa, un par de zapatillas, de repente pues una artesanía para regalarla en Navidad, porque inmediatamente el miedo hace que uno diga no, guarde el dinero para momentos complicados. Ese terror psicológico que es entendible, claro, que lo vivimos en pandemia, retrae al consumidor, retrae el consumo. El perjuicio bueno, pero va a haber que revisar, Daniel, va a haber que revisar los vencimientos de Reactiva. Debería tenerse una política de rescate a todos los que y de ayuda a todos los que se han visto afectados por esta situación, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que entrar también en la agenda, ¿no? También. Sí, bueno, y quisiera complementar esto a algo que más pena creo que nos da. El hecho de que ya este gobierno, por la presión social que en este momento hay con estos actos terroristas, ¿cierto? Porque no son las personas terroristas, los actos son terroristas. La consecuencia de lo que están haciendo es muy parecido a la época del 80 que nosotros vivimos, Nicolás. Ahora, el hecho de declararse en un gobierno de transición va a congelar las acciones de gobierno. Un gobierno de transición es un gobierno como quien está esperando que venga el siguiente, y no va a poder hacer ningún tipo de reforma, y no me refiero a las políticas que están ahí peleándose en el Congreso. Sí, ¿qué pasó? No, tenemos que ir a la pausa, Daniel, disculpa, tenemos que ir a la pausa, volvemos inmediatamente contigo. Por favor, mantente conectado, que lo que estás diciendo es importante. Efectivamente, Nicolás, o sea, como te decía hace unos minutos, ¿no? El hecho de que este gobierno se declare un gobierno de transición va a hacer que las decisiones se paralicen, ¿cierto? En teoría debería tener pues 3 años de gobierno, en la práctica no va a ser así. Entonces, las decisiones importantes como un cambio realmente en la estructura del Estado, mejorar el tema de las leyes de contrataciones, las obras paralizadas, ¿cierto? Las decisiones que se deben tomar con el tema tributario. Nosotros hemos propuesto en el Congreso que haya una descentralización tributaria, que el 80% de la informalidad que existe en el Perú, se cree un mecanismo regional para que los informales puedan tributar directamente en sus municipalidades. Además, las municipalidades ya tienen oficinas tributarias, o sea que no hay que gastar nada en infraestructura, claro, ni en servicios, en nada. Entonces, el peruano que es informal paga directamente en su municipio, ¿no? Y se vuelve una persona que contribuye, y ese dinero se queda en su distrito. Esa es una reforma que tiene que hacerse. ¿Para qué tenemos gobernadores y regiones si no le estamos dando realmente la utilidad que debería tener, ¿cierto? Hay tantas cosas por hacer, pero lamentablemente pues hoy día con la crisis que estamos viviendo, más un gobierno que ya se anunció de salida, ¿quién va a hacer la reforma? ¿Tendremos que esperar 2 años para empezar de cero otra vez? De verdad que es lamentable lo que está pasando. El daño no es hoy, nuestra campaña de hoy. El daño es en el corto plazo, y los empleos se van a seguir perdiendo. Realmente ha habido una gran irresponsabilidad, y yo, perdóname, voy a dar una opinión política, del hecho de que el señor Torres y todos estos señores hayan salido a exacerbar durante estos consejos de ministros descentralizados, creando una división entre Lima y las provincias, entre el pobre y el rico, entre el blanco y el negro y el cholo. De verdad que eso nos está pasando la factura hoy. Nos está faltando la factura hoy.
Claro que sí. Te agradezco mucho, Daniel.